robotic arm on the space shuttle. We've done it with direct launch of modules. Muy buenas y bienvenidos a un episodio especial de Street League Revolution Podcast. Luis, ¿sabrías decirme a qué día estamos? Pues vinimos el 5, nos vamos el 11, 10. Muy bien, 10. No tengo rima, siento. Bueno, episodio especial. Estamos ahora mismo en Bélgica, en Bruselas, un alojamiento que parece una putísima mansión. No sabemos muy bien cómo hemos acabado aquí. Y nada, que cuente un poquito Pablito, pero la idea al final es como un poquito hacer el resumen del viaje, cómo ha sido nuestra competición, la experiencia y todo. Y bueno, al final tenemos aquí a nuestro Nutri. Nos falta Víctor, que Víctor se tuvo que ir el lunes por trabajo. Te echamos de menos, Víctor, te tendrías que haber quedado, tío. No nos dio tiempo a grabar el episodio como tal el jueves pasado, pero os traemos este episodio especial para haceros un poquito, pues, como ha dicho Juan, resumen un poquito de lo que ha sido la competición, el viaje y nuestras experiencias, la experiencia un poco también de Luis, que es nuestro nutricionista, como ha dicho Juan. Y bueno, al final del vídeo responderemos 5 preguntas de la comunidad que hemos seleccionado y nada, vamos a hacer así un poquito esta semana la salvada del podcast. Así que bueno, vamos a empezar un poquito con cómo nos encontramos en Madrid, ¿no? ¿O por dónde empezarías tú? Yo empezaría, bueno, a ver, nos encontramos en Madrid al aeropuerto, quiero decir, Sí. misterio. Yo empezaría con la hecatombe de lesiones que ha habido aquí, la tumuela, la fiebre, todo eso, tío, o sea, eso es... Vale. O sea, el viaje empezó... Yo ya la noche de antes de empezar a viajar, yo esa noche ya no dormí. O sea, yo la noche antes de volar, yo esa noche había dormido la friolera cifra de 0 minutos. Me encontraba mal, pero no sabía realmente lo que me pasaba. Yo ya cuando llegué les dije, chavales, estoy mal. O sea, llegué al aeropuerto y dije, chavales, me duele un poco la muela, no sé qué. Pero No vas a dar más detalles esa noche, ¿no? No daré más detalles, porque incluyen a otras personas y prefiero. Pero dormí fatal esa noche y nada, durante el vuelo yo ya estaba rayado. Descansé en el vuelo 10 minutos, 15, pero tampoco pude dormir mucho más. Al llegar y a aterrizar, nada, fuimos al Atomium, me acuerdo, que fue lo primero que hicimos. Y conforme fue pasando el día, yo como que me fui empezando a encontrar cada vez peor. Cada vez pasaban las horas y yo me estaba encontrando, vamos, yo notaba que como que me subía la fiebre, debilidad en las articulaciones y tal. O sea, mientras Pablo decía eso, claro, aún no sabíamos qué le pasaba. Entonces yo, por privado, le decía a Víctor, tío, Pablo se está emparanoiando otra vez, tal. Digo, no le pasa nada a esta competición y el tío está haciendo que le pase algo, ¿eh? Digo, se está rayando a muerte, se encuentra mal y lo está magnificando, que se encuentra peor, claro, sin saber. Y tenías un boquete en la boca, ¿sabes? Y diciendo a Víctor, digo, hostia, tío, se está rayando mucho Pablo, tal. Y a Luis también se lo decía, se está gestionando el tío, tal, no sé qué. Claro, hasta que yo le miré la boca y tenía un boquete. Es que no había muela, en plan, había un agujero. Yo tenía un pedazo de agujero en la boca y me empezó a subir la fiebre porque seguramente se había infectado. Y esa noche, o sea, ya llegamos a las 8 de la tarde al apartamento que teníamos en Malinas, que era donde se celebraba la competición, y yo me encontraba de culo, 39 y pico de fiebre. Y tuvimos que ir al hospital. Me recetaron, bueno, fue una odisea entendernos con las enfermeras, con los médicos, hasta que me pudieron dar el antibiótico. También me recetaron paracetamol. Pero cuenta la jugada. O sea, la jugada fue, yo no tenía tarjeta sanitaria europea. Bueno, la tenía, pero estaba caducada. Entonces yo, haciendo un poco el paripé y hablando también con mi hermano, que es enfermero, me dijo que pidiese acitromicina. Que dijese que me sentaba mal la penicilina para que el antibiótico que tuviese me lo recetasen de 3 días solo, porque es el más fuerte que hay, y que se me intentase quitar la fiebre lo antes posible. Pues nada, yo llegué allí, le di la tarjeta sanitaria europea al de la recepción y parece que coló, porque en teoría en Bélgica la sanidad es privada. Entonces, bueno, me libré un poco de tener que pagar gracias a eso. Y luego, pues nada, hablando con las enfermeras y tal, pues conseguí que me recetasen eso. Después de un buen rato allí... Pero es que previamente... Bueno, eso y lo que no te habían recetado que te habías tomado ya. Claro, es que yo me estaba tomando... Le recetaron cosas, pero Pablo se recetó también otras. Sí, claro, bueno, y también el quesito de cuando usas testosterona, claro, tienes que tener cuidado. No, pero, o sea, previamente a eso, me acuerdo que fuimos a una farmacia de esta, que resulta que ponía que era 24 horas, Hostia, pero verdad. fuimos, estaba cerrada, había como una máquina expendedora que tú
pagabas y una propia máquina te abría y te daba como el medicamento que pedías. ¿Qué pasa? Que nosotros estábamos mirando ahí, no teníamos ni puta idea del idioma, no había nada. O sea, había creo que cepillo de dientes y termómetro, que fue lo que te pediste y dijiste, pop, Claro. 39,5. Fue como, vale, Vale, a lo mejor sí le pasa algo. estamos jodidos. Entonces, pues nada. Claro, eso fue el primer día, ¿no? eso fue el primer día. Llegamos... El jueves salimos, ¿no? Para acá. Sí. ¿Fue el No. jueves? Sí, jueves. Fue el jueves que llegamos por la mañana, 12 de la mañana o así. Ujú. Y fue ese día lo del Atomi y luego lo del de farmacia en farmacia hasta que finalmente por la noche cenando en el hospital ya te recetaron El antibiótico, luego encontramos otra farmacia 24 horas que tuve que llamar a la señora para que nos abriese. Me vendió el antibiótico y ya me empastillé. Esa noche pude dormir más o menos. Pues a ver si puede poner Roberto el clip que tengo yo cuando te estaba explicando la tía. O sea, que tú estabas llamando a la farmacia y la tía estaba diciendo la dirección. Pero claro, te estaba diciendo la dirección en inglés. Te dijo la dirección. El nombre era rarísimo y te lo está diciendo letra por letra en inglés. Y yo tengo un vídeo tuyo en el móvil en plan de J, K, tal. Y escribiendo todo en E, S, S, T, P, or T? T, T, okay. E, T again, E, T, E, E, okay. N, N, W, W, E, E, G, C, G, G, okay. yeah. el WhatsApp. Es espectacular. Aún así, lo primero que esto sirva, claro, para ver que al final la competición es otro mundo. O sea, tú no eliges cuando vas a hacer un levantamiento, es un momento y te puede pasar esto, porque el problema contigo fue que al final te estaba saliendo la muela y te estaba haciendo herida. Eso no hay remedio de pararlo. No, claro. O sea, eso es, tomabas la medicación, pero a las 3 o 4 horas ya Volvía. te dolía. Y empezaste a acumular días con mal sueño. Y luego ya pues nada, seguimos, ¿no? Al día siguiente, ¿qué ocurrió? Hemos Al contado día el siguiente primer día. hicimos como nos tocaba hacer un entreno de potenciación. Tocaba realmente ese día, Claro, pero tocaba el todo jueves. había ido de una forma que mejor aplazarlo al viernes Mejor por la aplazarlo- mañana. Mejor aplazarlo al viernes. Y nada, el propio viernes pues hicimos ese entreno de potenciación. Y después justo me empezó a entrar yo me acuerdo que después de ese entreno me entró una friolera, ¿no os acordáis? Ya que Sí, te empezaste fuimos a a temblar recoger a en el coche. Víctor y empezó así, Empezaste a temblar en el coche. En plan, Luis, ¿estás bien? En plan, que Luis te decía, Pablo, ¿estás bien? Y tú, sí. Y decía, madre mía, nos morimos aquí. Bueno, ¿Estabas conduciendo toda la vuelta? ¿eh? En esa vuelta creo que no, yo conducí la vuelta de la otra. No, ahí estaba conduciendo Víctor y ese fue el día que nos fuimos a Lovaina. Porque, Sí. porque no fuimos a Brujas, porque Hostia, había Lovaina, mucho ya, atasco. se me había olvidado ya Lovaina, Fuimos a Lovaina esa tarde, que estuvo muy chulo. es verdad. Y luego fuimos a cenarnos un... Ah, no. La pizza, eso ya fue después. Se me ha virado completamente. Lovaina, que cenamos. No, nos fuimos. ¿Qué hicimos en Lovaina? Nada, es que nos tuvimos que luego cambiar, fuimos de nuevo a Malinas de Lovaina. Vimos Lovaina un poco por la tarde y nos fuimos luego a Malinas y ya dormimos allí en el Airbnb de 4 personas que tuvimos que cambiarnos, que ya estaba Víctor. Y. No es que después de Gante se me olvidó el resto de sitios, ¿eh? No, ese día cenamos en casa porque tú la mañana siguiente competías. Claro, Que, bueno, nada, comentamos ya el sábado, ¿no? claro, comentamos el sábado cómo empezó. Yo decir que esa noche después tampoco pude descansar bien, encima había que levantarse a las 6 de la mañana para Para que el Juan pesaje. se pesase, que a las 7, así que le acompañé y estuvimos allí los dos. Juan, cuenta un poquito el sábado. ¿Pero hay intracompeti? Claro, toda la competida el sábado. Es que también... Bueno, lo primero, de peso, tuviste un pequeño percance de que tuviste una indigestión 2 semanas antes, ¿no? Más o Sí. menos, 10 días antes. Que perdí 4 kilos en un día. Bueno, pero reales perdiste De real, o sea, dos, un par de estabas kilos. como en un peso de 97-98 y te bajaste a 96 Sí, antes de empezar lo que es la puesta a punto y la carga de hidratos. eso es. Y esa semana también fue muy floja y demás, porque al final estaba sin fuerza, en general. Pero sí, pero bueno, luego durante esa semana de carga, previo a la competición, todo muy bien. Al final digestioné bien y tal. Y Claro, hay más que- o menos Juan estaba comiendo 3-4 días antes del campeonato, empezó a comer ya 4.300, bastante hidrato, dieta baja en residuos y diste en el pesaje 96,8. Sí. Lo que pasa es que esa báscula quizá estaba pasando un poco de más. Sí.
de lo que pesaba quizá tu báscula. Porque en la báscula que teníamos nosotros yo di 96,2 y luego ahí no, 96,3 y luego en competición 96,8. Entonces, claro, Pablo, que se pesaba al día siguiente, fue como, hostia. Claro, eso ahora vamos. Que Pero bueno, te pesaste 96,8 y... Que también está bien porque, o sea, lo que te dije antes, el hecho de que venga el nutricionista al viaje era como, claro, eran 4.300 calorías a base de arroz, pollo, arroz, carne roja, arroz tal, pan, huevo. O sea, era mucha comida y había que espaciarla bien, porque si no, al final, comérsela era durísimo. Entonces, claro, el hecho de tener el Nutrital era, venga, Juana, cómete tú ya el tupper, o adelanta la comida que tú tienes más comida, tal, o... Sí, al Has final... merendado, has bebido suficiente agua, ¿sabes? Era como tener aquí un padre en plan de venga. Que no considero que me cueste comer, ¿sabes? Pero al final que te lleven como tan medidos los timing ayudó bastante durante esa semana. No, sí, Al eso final, es top. alguien que esté un poco pendiente de ti desde fuera para eso. Oye, no estés sin beber. Oye, no estoy pudiendo ir al baño, bebe más. Oye, hazte la merienda que luego se te junta con la cena. Vamos a dar un paso después de cenar aunque no te apetezca para bajarlo. Eso es. Total, 96,8 y la competí. Pues a ver, dentro de la competición la verdad que me sentí muy bien. Ya dije en el episodio anterior del podcast que la preparación quizá no fue la mejor, pero siempre digo que en competición una cosa que me caracteriza es que no fallo. Es decir, cuando toca competir, en el mood de competición, yo voy a lo que voy. Entonces nada, empezamos con el muscle up, que la verdad que ese día me sentía muy bien. O sea, en preparación había tirado yo 10 kilos. Ese día me llegué a colgar 15 y salieron. Lo que pasa es que, según el juez central, por órdenes, que no le hice caso a la señal de cajón, estamos aún un poquito en dudas con eso, es el único movimiento que me dieron duro en la competición. Luego hice también en dominadas PR en competición, bueno, PR en general, o sea, nunca había tirado 65 en agarre prono, no he tirado yo en la vida, y me salieron también muy bien. Me atrevería a decir que quizá un pelín más entraba, pero nada. O sea, la verdad que no me esperaba sentirme así de bien. Entiendo que, pues en parte es el efecto que tiene el propio tapering, que al final sí disipa fatiga. La supercompensación a nivel de la dieta y demás también ayudó mucho y que al final estoy comiendo más y el peso no subía, es decir, el peso se mantenía estable en torno a 96, entonces a la hora de hacer los tirones yo me sentí muy bien, pero claro, luego después de los tirones llegó la tragedia, llegó el desastre. Estábamos calentando para fondos y pues esto que había un chaval haciendo sus fondos y un disco de 15 apoyado en el cajón. Y cuando él se echó para atrás y volvió a dejar los discos en el cajón, yo estaba esperando y el disco de 15 me hizo asiento el dedo. Me destrozó. O sea, tengo pendiente de hacerme la radiografía por si me he roto el dedo, pero en el momento yo estaba viendo las estrellas. O sea, un dolor. En ese momento yo estoy viendo la competición y llega Víctor, que a Juan se le ha caído un disco, que no hace la sentadilla. Estabas en fondos. O sea, no había... Los fondos, me acuerdo que los tiré rabiando de dolor, porque al final tenía que apretar los discos con los pies y en fondos sí que es cierto que tampoco... Es que a lo mejor me dejé en fondos 7,5 kilos, porque estaba más pendiente de lo que me dolía el dedo, que no podía hacer fuerza que de otra cosa. Entonces los fondos sí que... Pese a ser un 3 de 3, porque creo que elegimos muy bien los intentos para la circunstancia, fue el movimiento en el que quizá más kilos me dejé. Sin duda. Pero sí, yo, claro... no podía andar, los fondos era horrible y yo dije, claro, si en fondos estoy rabiando del dolor, estoy sudando de lo que me duele, ¿me sentadilla qué? Digo, si la idea era ponerme más de los 50 en la espalda, digo, no puedo hacer sentadilla, tal. Y es cuando Víctor le dijo a Luis que no iba a salir. Claro, me dijo que no iba a salir. Que iba a salir con 20 para hacer, pues eso, para puntuar en la competición y subirme al podio, pero ya. Y dice, vete a por reflex. Con el puto dedo como una morcilla. Digo, no voy a ir a por reflex porque eso no funciona. Me voy a perder los fondos del Teo. Por ir a por reflex. Dije, Juan, espabila, chaval. Se tomó... Claro, yo le di un ibuprofeno. O sea, yo lo primero que dije, hostia, ¿será para tanto tal? Luego, Juan se sentó, vi la cara de Juan, Me quité el calcetín. se quitó el calcetín y dije, hostia, cómo tiene ya el dedo. Y habían pasado literalmente 3 minutos. Fuimos a por hielo, le pusimos el hielo, le di un ibuprofeno que tenía de los míos, que vaya tela. O sea, Le di el ibuprofeno y claro, yo veía que Juan, claro, en fondos, yo eso estimaba por lo menos entre 107 y 110, porque era lo que tenía para tirar. Y al final acabamos con 102 por eso, porque es que el pobre apretaba y no vamos, estabas pensando más en el dolor que en la técnica de los fondos. pues, me sorprendió no fallar ninguno, ¿eh? O sea, fue duro. Seleccionamos bien y claro, luego llegó un momento de la sentadilla que fue en plan, Luis, hay que meterle Claro, caja, porque Juan, les toca llevo- espabilar. Les asesoro nutricionalmente, pero aparte
En la sentadilla era el El coach motivacional. El sentadilla era Hitler, para que os entendáis. Llega Luis y me hace así. Venga, Juan, pabila. Y me Cuéntalo puso- del tape. me puso tape, que eso fue una maravilla. O sea, al final pensad que cuando se me cayó el disco, ¿cómo se llama? Justo la cutícula, ¿es lo de arriba de la uña? ¿O qué es? Puede ser. No Se sé. me cayó justo en la parte de arriba de la uña, la parte que une con la carne. Y claro, ahí me hizo una guillotina el disco espectacular. Entonces yo notaba que cada vez que andaba, eso se movía. En plan, eso ya no estaba fijo, se movía, me dolía. Y nada, ¿qué trajiste el tape tú, Luis? No, el tape lo tenía Trajo Pablo. Trajo Pablo y Luis me dijo que me mandasen el dedo. Y ya como que vendándome el dedo de varias vueltas con un tape negro que teníamos. Lo vendamos Eh, bien. Sí, sí, bien vendado. Vendamos, de hecho, los dos. Y el otro también lo para- vendamos un poco. Para igualar. Yo ya notaba que me dolía al apoyar. Te pusiste pero tacón. que podía apoyar. Y me puse tacón y también como que el tacón, al ser una talla pequeñita, porque me gusta que el pie esté fijo, me juntaba los pies. Entonces me juntaba los pies y como que el dedo pulgar se quedaba un poquito montado sobre el... este. El índice, ¿no? Sí. O el anular. O sea, no, claro. Es que en el pie no es el índice, ¿no? No, no. Da igual. En fin, que se me quedaba el dedo montado. Entonces, como que entre una cosa y otra, el dolor se aliviaba bastante. Obviamente seguía doliendo. Pero ya Luis me dijo, Entre eso, el antiinflamatorio, entre las hostias que te fui pegando progresivamente y el antiinflamatorio, el vendaje, la zapatilla, empezó a tirar. Empezó a tirar. la estrategia de Luis era, te pego en otra zona y te deja de doler el dedo. Pero no paro durante todo el calentamiento de dar una somanta de palos. Es Esto, decir, que me iba a presionar con 70 y me hacía Luis, ¡papa! Y me pegaba. esto se llama el dolor se cura con dolor. Para decirme que el dolor es mental, que tal, y yo cara, que me Disfruta el dolor. Disfruta el dolor, que hace debajo la barra de las estrellas. Y ya llegó un punto en el que sí que es cierto que al no parar, como al entrar más en calor, el dedo se entonó un poco. Seguía doliendo, pero ya era un dolor bastante tolerable. Entiendo también que el antiinflamatorio y todo eso pues hizo su efecto en ese momento. Entonces, claro, empecé a calentar y ya fue no parar. Es decir, no me quería sentar, no quería enfriarme, no quería parar porque al final de mis sentadillas que me encontraba bien, la barra no me pesaba en la espalda y dije, mira, a lo que demos. Y al final, pues en sentadilla 2.55 con algo de margen, que igual, para como estaba la semana previa a la preparación, entre haberme puesto malo y demás, que lo máximo que tiré fueron 2.42 y medio, increíble, o sea, muy, muy bien. Sí, sí, una locura. Y con esa competición igualé mi récord total, que son 432 y medio. Si no hubiese sido por el muscle up, pues habría sido de 467, pero al final la competición es lo que es y si un juez te dice que es nulo el movimiento por lo que sea, pues es nulo y hay que acatarlo, ¿no? Sí, fue un fallo técnico de tipo, hiciste una pequeña bajada Una bueno, en la pequeña competición. bajada, el juez lo vio y dijo, pues nulo. Entonces, nada, eso se acata y igualando récord total, segundo de la competición y creo que para las expectativas que tenía de la propia competición, muy bien y en general muy contento con la competición y con el equipo, también lo digo, porque claro, yo entre el fondo y la sentadilla, yo ya estaba, en mi cabeza no estaba. Entonces, obviamente la competición es algo que hay que tratar, no acaba hasta que se hace el último movimiento. En plan, mientras la competición no haya acabado, siempre hay una oportunidad más. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro porque si yo sabía que quería probar a hacer sentadilla, pero estaba muy derrotado a nivel mental. Y gracias a tener al equipo detrás y demás, empujándome y diciendo, venga, vamos a hacer esto, otro, yo probablemente si yo estuviese solo y me habría puesto el tape, no se me habría ocurrido tomar ibuprofeno, porque al final yo no tomo antiinflamatorios nunca, en general lo que es pastillas y demás no tomo casi nada. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, esos empujones constantes en ese ambiente, al final lo que te hace es que tú y otros nos retroalimentamos y me empujó a hacer la sentadilla y acabé la competición y hice mi mejor marca, bueno, mi récord en competición, que son 2.55, lo igualé. Pero hiciste la mejor sentadilla de tu vida. Realmente. Nunca había sacado 55 así. Y con 9 dedos menos. Con eso de margen. O sea, para mí, O sea, que nos sirva como lección de decir, estaba a punto de no hacerlo. No termino el campeonato, no puedo hacer sentadilla, con un dolor terrible, con 2 o 3 ajustes y foco mental y apoyo del equipo a hacer tu mejor sentadilla. sí, totalmente. O sea, para mí, yo sé que Juan siempre compite muy bien, pero para mí esta ha sido la mejor competición de Juan. O sea, si no nos hubiese pasado lo del disco, habría sido, bueno, quitando ese error técnico del muscle up, hubiese sido un 12 de 12, que eso en streetlifting es complicadísimo, y seguramente con 2.57 si hubiésemos podido ajustar a 2.60 de sentadilla, o sea, que hubiese sido tu mejor total. Claro, y las dominadas también, en los fondos también dejo un poco por el tema de los pies. Bueno, es la competición. Es la competición, es lo que tiene. Entonces, bueno, hay que asumirlo así y
y ya está. O sea, es lo que dice Juan, que muchas veces el equipo es lo que te impulsa y que te hace sentirte rodeado y hacer que espabiles para reventar la sentadilla y acabar la competición. Yo lo junta, ellos se crían. Me vais a permitir, ya que estoy aquí, decir que posteriormente yo hice con 50 kilos en press de banca 72 repeticiones Es verdad, sería... en la prueba que había allí. Quedaste Hijo de puta, segundo. mira, había una prueba que te ponían 60 kilos en banca y tenías, 50. y tenías que hacer las máximas repeticiones posibles. La barra era de 10, eran 2 discos La barra de 10 Eran 50. Ya eran estábamos ya en Laurinas, Luis y yo y Víctor, como monos ahí en plan de me apetece medirme la polla, ¿no? A ver quién hace más repeticiones. Y cogen los carros y me dicen, dice Luis, no, yo no quiero. Y Laurinas, no, yo tampoco voy primero. Y Víctor tampoco. Total, me tocó a mí ir primero, hice 50 repeticiones y ya, claro, ya Luis luego hizo sus 72. Abusón. Sí, yo reventado. Yo con unas ganas ya de irme tremendas. Yo estaba... Claro, es que Pablo destrozado. quedó la competición entera mía como coach y no había dormido. O sea, estaba Pablo con la muela así y al día siguiente competía. O sea, Pablo estaba destruido. Hecho mierda. Pero bueno. Hablando de... Te toca. Yo ¿Qué más? ¿Del sábado no contamos nada más? el sábado por la tarde ya es que fue llegar a casa. Para mí, Para mí fue el sábado llegar a casa y... yo ya sabía Y que morir. a las 9:30, 10 tenía que dormirme porque Ah, a nos las 5 y quedamos pico, tú y yo. 6 me tenía que levantar. Nos quedamos tú y yo porque estos se fueron a recoger el premio, Claro. que no hubo Que premio. no hubo. Claro, nosotros teníamos, o sea, algo que es importante que no hemos comentado es que yo el día siguiente tenía que dar el peso, porque yo estaba en 72, en mi báscula estaba en 73, si no recuerdo mal, con 5. Diste 73,2 2 mañanas antes y 73,8 una mañana antes porque la noche anterior cargamos mucho porque habías dado 73,2. Cargamos mucho y no dormí. Dormiste poco, Claro. entonces diste 73,8, lo cual en tu báscula era estar 800 gramos por encima del peso en tu báscula. Claro. ¿Qué pasa? Que Juan se pesó, cuando fuimos al pesaje de Juan, llevamos nuestra báscula y calibramos cuánto pesaba en la de calibramos las competición, Juan, y cuánto pesaba en la nuestra. Resultado que en la nuestra pesaba 600 gramos más, lo que te colocaba a ti 1,4 kilos por encima a un día. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues simplemente lo que hicimos al final, en resumidas cuentas, el día anterior, fue que quitamos la crema arroz, porque Pablo, claro, a todo esto estuvo 3 días que se tenía que alimentar a base de comida blanda. No podía masticar. No podía Porque masticar. Tenía pues esto, vamos, y ahora mismo lo tengo Ni reventado tragar. ahí. Que inimaginable. conste que yo me ofrecía a masticarle la comida y dársela y no quería, no sé por qué. No podías tampoco tragar, no solo no masticar, te dolía el tragar. Sí, Claro, sí, claro, sí. tenía la amígdala Hostia, es inflamada. que- Entonces, al final, la crema de arroz, ¿qué pasa? Que metíamos mucha agua y aquí hacía frío. Entonces, lo que hicimos fue quitar la crema de arroz, metimos pan blanco, que al final tiene un peso mucho menor, y te moviste bastante ese día y fuimos controlando el peso cada comida para acostarnos justamente en el peso en el que queríamos, teniendo en cuenta la báscula real de la competición. En resumidas cuentas, te acostaste en 73,3,5 de la nuestra o de Sí. la de ahí. 73,5, 4 De la nuestra, que eran unos 74 en la competición, más o menos calculando que iba a perder 1 kilo, ya entrarías. Y me desperté, pues eso, me pesé esa mañana allí en la competición en 72,9, 10 la suya. Dio 72,9 en la que teníamos como referencia, pero cuando fuimos al pesaje nos encontramos con que había 2 básculas de repente. O sea, los del sábado se pesaron en una báscula y los del domingo En 2. aprovecharon la otra que pesaba menos, que era una tanita. Claro. Entonces yo 72,9 y 72,7. La tarde anterior tú y yo estuvimos juntos controlando todo eso, porque estos estuvieron en la entrega de premios. Y Yo me empastillé al máximo esa noche, que no sé si fue un error porque me levanté como apagado, en plan como si me hubiese tomado un somnífero, pero por lo menos me pude descansar esa noche. Dormí 5 o 6 horas, porque me acosté a las 10:30, 11 y me levanté a las 5:30 o así. Y ya a las 6:15 le zumbamos para allá, llegamos allí clavados a las 7, nos pesamos literalmente los primeros y claro, ahí ya empieza la odisea de la competición, que también tiene miga. Yo me voy con Luis a dar un paseíto, me tomo lo que tenía pautado como pre-competi, que es lo que tomo siempre antes de entrenar, mi papilla, y nada, digo, bueno, todavía quedan 2 horas y media, soy el grupo 2, yo creía que era el grupo 2 porque ponía en la competición, en los carteles que subieron, menos 66, grupo 1, menos 73, grupo 2, pero resultaba que a los internacionales nos habían puesto, a los 73 internacionales nos habían puesto en el grupo 1, por la cara. Y yo me enteré de eso
5 minutos antes de que empezase la propia competición a las 9. Yo estaba a las 9 menos 5 con Luis, así, durmiendo un poco, después de haberme tomado el precama y descansando un rato para relajar un poco las pulsaciones, porque sabía que en nada empezaba la competición, iba a ser muy larga. post-competi, has dicho precama, creo. Tomaste Eso, el post-competi, nos fuimos a dar un paseíto y luego aprovechaste para descansar un poco. Claro. Y te ibas a poner en ese momento a calentar tranquilamente. Tranquilo, claro. Porque Tenías en teoría quedaban 40 minutitos. Más o menos. Sí, su media horita. Y de repente miro la tabla y pone... Hostia, si salgo en 5 minutos. Mm, Me empezó a entrar un ataque de nervios. Yo sin calentar. normal. Nada, tiré unos más a las bodyweight. Calentaste en 10 minutos la movilidad y la activación. Que va, 10. No, menos. En 10 minutos, mientras iba a mear. Bueno, a todo esto, claro, es que esa es otra. Está Víctor, su entrenador, y yo, y que estábamos ya en la competición, nos dicen eso. Digo, hostia, Pablo, pues ponte a calentar ya tal. Y coge Pablo y dice, necesito cagar. Y se va. La competición acaba de empezar. Es que ya sabéis que es imposible tirar más el Claro, agua. nosotros ya lo hemos dicho. Con ganas Hay de cagar. Hay que cagar, pero yo... Claro, pero te fuiste, además te fuiste andando, y cojo yo y le he dado a Víctor. Digo, acaba de empezar la competición, ¿no? Digo, sí. ¿Se ha ido a cagar? Dice, sí. Y digo, ¿y lo hemos dejado? Dice, sí. Claro, yo salía en 3 minutos. Si ya había poco tiempo, Pablo, pues en el baño. Yo literalmente había tirado 2 repes bodyweight, una repe con 15 y ya salía con 20. O sea, eso Sí. en la vida lo he hecho. En Pero la es que vida. hiciste, en lugar de una drop set, una... Claro, lo subiste, hizo 10, le cambiamos el cinturón, se puso 15 y tiró 15. En plan, hizo 2 repeticiones seguidas, en plan, venga, a funcionar. A funcionar. Y luego ya salí con los 20. Que me dieron nulos esos primeros 20 en cuanto salí, yo todo agobiado porque me golpeó el disco 2 veces en las piernas. Bueno, ya no nos quejaremos de eso. O sea, O sea, un nulo que no me han dado en la vida. Y no han dado en la vida en la competición. en principio en el Final Rep hay una norma, que es que si en un muscle up se pierde el control del disco, es motivo de nulo, ¿vale? Entonces... Eso es solo en el Final Rep. Sí. Sí. O sea, en España El rulebook de Final Rep es distinto al de España, en según qué cosas. Profundidad en los fondos, por ejemplo, en ¿Ah, sí? dominadas, hay Mm. cosas distintas. Al final, el aspecto general es lo mismo, pero en detalles no. Bueno, hay una norma que si se pierde el control del disco, puede ser nulo. Entonces, claro, y eso se sobreentiende como que si pierdes el control del disco quiere decir que tú tienes las piernas aquí, ¿vale? Y el disco se te va por un lado o por otro, porque tienes la cuerda y el disco, pues oye, se te ha ido por un lado, has perdido el control del disco, oye, nulo. Pero a Pablo es que el disco le hizo así las piernas. Pop, pop, ya está. Y dijo el juez central, no, nulo porque ha votado 2 veces en sus piernas. No, el juez central te lo dio el válido. juez me dio... Claro, el juez central iba a hacer así. No, te hizo así, Me hizo así. Y el del lado dijo... Kicking. Claro, me lo dio por kicking. Kicking de keeping, de Claro. haber hecho mucha cadera. Luego lo fuimos a reclamar y dice el del bar que no es kicking, que es pérdida de control del disco. Por la carísima. Pero bueno, ya empezamos con ese hándicap con el que empiezo siempre las competiciones en Final Rep de la primera en la frente, el primero nulo. Me voy al segundo, tiro bien los 20, pero yo ya sabía, o sea, no me encontraba con la chispa que uno se encuentra el día de una competición. Yo no me notaba descansado, notaba incluso algo de fatiga en la espalda alta, notaba que cuando tiraba no tenía esa potencia, ¿sabes? Que yo cuando me subo y hago un más largo y voy a la cadera digo, venga, hoy tengo 25, tranquilo. Pues no. Después el último intento fue 23, a intentar ajustar al máximo y me lo comí. O sea, lo tiré aquí al pecho y listo. Yo ya sabía que no estaba. Es que ni siquiera no me había subido ni la cafeína. Claro, ni cafeína ni hostias. Yo le dije, cuando tú te fuiste al baño, les dije, si el tema de esto es que por las prisas cometas un error técnico y al final tú, que nunca se te separa el disco, parece ser no que te balanceaste mucho Sí, y se sí, te sí. separó el disco Claro, cuando es nunca que te había llegué tan ocurrido. nervioso Es normal. que me dio igual el setup, no me coloqué el cajón, Claro. no esperé el tiempo, en plan, quería tal... Ahora vamos al segundo muscle up, que se fue el que te dieron válido, ¿vale? Pero claro, estaba Pablo saliendo y poniéndose el disco, tal, no sé qué, ajustándose la distancia del cajón para no balancearse tanto, y mientras tanto tenía el cronómetro aquí y estaba 15 segundos. Una locura. Miraba, tal, Pablo así. Porque no lo sabía que tenía tan poco tiempo. Yo decía, Pablo, venga, no quería decirle que te quedan 10 segundos porque estamos en la misma. Se puede poner nervioso, tirar y fallar. Entonces yo era como, Pablo, date prisa. Pablo, date prisa. Pablo, date prisa. Y veía el cronómetro. 5, 4, 3. Y ya Pablo se coloca en el 2, Me 2, daña el inicio. 1. Y cuando marca 0, dice el juez central, Start. Y Pablo se tiró. Y yo dije, madre mía. Y los madre del mía. micro, los speakers, cuando Pablo se tiró, dijeron, no, el tiempo se ha acabado. Yo estaba grabando, yo no podía.
Yo, fíjate que no me pongo nervioso, porque claro, pues estaba el corazón a 1000 y pues nada, lo tiraste en el último segundo, Tiró y los jueces literalmente. tiró en el 0, los jueces válido, y yo dije, menos mal, no me entraba aire por el culo, porque claro, es que al final colocarte el cinturón, el setup en el cinturón el más helado es lo más complicado, que sí, Claro. un mosquetón por aquí, otro por aquí, el disco en las piernas, dale vuelta, El cajoncito, tal. ajustate, vete a la garra, o sea, es que, claro, y un minuto, Tiene tócate, y además que en ese minuto, o sea, te pilló el tiempo porque te subiste al cajón, probaste la barra, te bajaste el cajón, te recolocaron la barra y el tiempo corriendo. Si es que yo tenía en cuenta que en el europeo dieron 2 minutos por movimiento. Yo ¿sabes? creo que 1 minuto y medio es mínimo, porque... No, estaban dando 2 minutos. No. Sí, ¿Sí? No. estaban dando Yo 2 creo que era minutos, uno. te lo juro. ¿2? Estaban dando 2 minutos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú salías, ya había pasado medio 40. Ya, claro. Decían A lo mejor Pablo lo Reveriego, daban ya. En cuanto Eso. decían mi nombre. decían tu nombre y le daban. Y tú salías 30 segundos después y cogías el este. Entonces tú realmente te colocabas en el cajón cuando quedaba 1 minuto. Claro. Pero estaban dando 2, tío. Y yo, sí, estaban dando 2 100%. Y no sé si luego en la sentadilla os dan menos. Sería No lo sé. lógico. No sé, puede Que, ser. que os dieran uno en La sentadilla. Sí, puede ser. Luego, ya cuando terminé el muscle up, dije, bueno, partimos con 20 kilos. Me dijo Víctor, bueno, tío, son 5 kilos o 7 de los que tal, hay que recuperarlos como sea en el resto de movimientos y que desde aquí empieza la competición. Yo dije, venga, ya está. Porque como esto ya me había pasado en el europeo, no me vine abajo. O sea, yo sabía, venga, pues ahora disfruto de la competición porque me dio rabia no poder disfrutar de lo que es el muscle up porque es un movimiento que me gusta mucho. De hecho, creía que iba a hacer récord en esta competición porque tiré 25 muy bien entrenando y eso, quería ir a por 27 por lo menos. Entonces, eso, dije, pues ya está, voy a dominadas y disfruto de lo que me queda de la competición. Así que nada, las dominadas dentro de lo que cabe fueron bien, ya estaba activado. Yo sabía que a lo mejor para mi pico de forma, que son 80 kilos, no estaba, y así fue, estaba para, a lo mejor, bueno, 77 y medio me los dieron nulo por un pelo, porque abrí con 67 conservador, hice el salto a 75, que ya me pesó un poco más, fue un poco rarete, no apreté bien los discos, y en el último hicimos un truquito de echarnos bien de magnesio en el pie y tal, para apretar bien los discos, yo mentalizarme, los apreté bien, tiré con todo, subieron bien, entraron de arriba, porque el de arriba me dijo que era válido, y desde abajo me dijeron que había flexionado muy ligero, bueno, eso me lo dijo el VAR, nos dijo el VAR que yo había flexionado ligeramente la rodilla. Manda huevos. O sea, eso sí que no tiene perdón de Dios. Ese nulo. O sea, Sí, fue igual que el segundo intento. al final es que fue incluso mejor que el segundo intento y la flexión de rodilla, no se verá en la cámara, fue... eso. Nada. O sea, nada. O sea, cosas peores. O sea, ese nulo sí no tiene sentido ninguno. Pero bueno, mira, Pero luego, la competición. No obstante, yo desde fuera, que era la primera competición de street lifting que realmente veía, porque no he visto ninguna por vídeo, o sea que no sea en directo, y esta era la primera que veía y que veía en directo. Y he de decir que, lógicamente, los jueces tienen que acudir al VAR y a las repeticiones en vídeo que graban mucho más que en deportes como el powerlifting, donde lo que dicen los jueces que están ahí, el 90% de los casos va a misa. Se puede reclamar, pero incluso cuando reclaman muchas veces te dicen, oye, que no, que esta es la decisión que se ha hecho y era lo cierto. Y aquí hay bastante, ostras, puede haber confusión. Son movimientos muy rápidos, muy técnicos y donde hay que tener en cuenta un montón de cosas, que pase la bien la barra, que no se muevan los pies, que el disco se controle, una locura. Sí, total. Entonces, bueno, 77 y medio me quedo, que estaba cerca de lo que esperábamos, porque yo en la competición esperaba 80, si estaba en mi mejor día 82, así que me di colocando los dientes con la dominada, así que ya está, 75 y para adelante. Seguimos a partir de ahí. Luego ya en los fondos la competición se fue desarrollando bien, o sea, yo me encontraba cansado, pero yo sabía que, o sea, en mi mentalidad no cabía no dar el 2000% que tuviese. O sea, yo le dije a Víctor, tú ponme lo que tenga hoy. Tenemos un plan, aunque nosotros en un principio quisiésemos 460, ya está, yo voy a lo que tenga hoy y a solas circunstancias me he puesto malo y lo que hay. Y yo iba a tirar con todo, aunque estuviese cansado. Entonces, ya está, fuimos para los fondos, me encontraba bien calentando, de hecho, me encontraba bastante guay. Tiré un 100 por 2, muy rápido, tiré 115 bien, o sea, abrí con 125, apreté bien los discos y súper compacto. Luego salí a los 130. A ver, pero o sea, estabas bien, Estaba bien, pero no estabas... Pero me pesaba. O sea, Era un día que no estabas... Claro, llevaba yo- 3-4 días descansando mal y con mucho estrés de médicos, no dormir, tomar decisiones con lo que siempre implica un para arriba, viaje... para abajo, luego el peso también, es que hemos tenido un poco de todo. Entonces, pues bueno, los 130 me pesaron, como nunca me han... O sea, una semana antes tiré 132,
RP 7-8, pues los 130 de la competilla fueron 8,5, 9, bueno, te diría que 9,5. O sea, eso es 9,5, te no diría. baja, ¿eh? Eso es Sí, sí, sobresaliente, yo Pablo. decía, si me Lo- cabes entre 1 y 2 y rezándole a Dios. Sí, yo en esa repe, que es lo que te comenté yo, Con igual sí 130. que te entraban 1 o 2 en los 130, pero al tirar 130 con tanta fatiga, luego ya no puedes tirar más. Y eso que me pasa. Es más, te pones 125 ahí y vete tú a saber si los tiras. Pues tienes fatiga acumulada de 130. Sí, me puse 132 y estuve ahí 4 segundos luchándola ahí, pero vamos, eso era inamovible. Así que, nada, pasaron los fondos y luego en la sentadilla volví a tomar cafeína, volví a comer y dije, pues ya está, la sentadilla la disfruto como un niño. Y nada, fue empezando a calentar sentadilla, me empezó a subir la cafeína, me empecé a encontrar guay, la disfruté como nunca y luego los chicos apoyándome a muerte para ajustar al milímetro porque ese día no tenía más de 2,15 y metimos... Bajamos un poquito el Open, era de 205 lo bajasteis a 202,5. Sí, Va a ser un pelín más conservador. los Y 202 me hubiera gustado, ¿eh? Sí, Esa sí. bajada, porque al final luego... Los 202 me pesaron ya. O sea, yo calentando no me encontré mal, pero Fue salía la ahí. peor repe de toda tu sentadilla, de todo el calentamiento y Sí, sí, de competición. todas fue la peor porque me encontré raro, o sea, en esos 202. O sea, pero también tenía el rack un poquito más alto de lo que yo me gusta y salí creo que un poco incluso de lado. Pero bueno, luego entré a los 210, muy bien, me encontré bastante guay. Y luego con 215, yo no sé cómo reboté ni cómo tal, yo sentí que un peso me aplastaba, pero sabía que yo de ahí no me iba sin levantar esa repetición. O sea, yo dije, yo he venido aquí, me dejo los huevos aunque haya pasado de todo y lo saco. Y tiré 215, que es igualar mi mejor sentadilla, y 440 kilos de total y un segundo puesto contra Abdu, que era mi mayor rival, que me sacó solo 13 kilos y que realmente estoy súper satisfecho con la competición que hice por eso. Voy a decir una cosa, que él lo dijo en la competición y dice... Acaba la competición, 4.40 total, y coge Pablo, viene a Víctor a mí y dice... vuelvo a ser el que tiene más total de todo el podcast. Vaya cabrón. ¿Sí? Sí. Ahora yo no. Pero como el que tiene más total, ¿tú no tienes más total que Pablo? No, tengo 432, que es de esta competición, y para 8 de esta competición 440. Hostia, es que te mete mucho, claro, con el muscle up. Con los de tren superior, Claro, fondos, yo me meto dominada, 30, más me el meto casi 30 en fondo. Claro, porque este tío te saca en sentadilla 40. Claro. Pero claro, el muscle up le recortas 20. Está guapo lo del street lifting, ¿eh? Porque al final iguala mucho. Ahí en categorías bajas el muscle up aunque no parezca, aunque digas, hostia, un tío de categoría alta te mete 60 de sentadilla, pero es que los de las bajas en los tirones les metéis. A ver, luego en la élite ya se despunta mucho. Se despunta, ¿no? Los 94 y tal se despuntan mucho, pero sí que es verdad que, por ejemplo, los 73 ya están todos con más de 470, 460 Hay y un pico, top 3-4 con 500 en 73. que eso es una No barbaridad. tiene sentido. También en 73, que era la categoría que éramos 13 personas, o sea, éramos una locura en esta competición, y en el mundo creo que somos 100 los que están dentro de los registros de Final Rep ahí. Para que te hagas la idea, Luis, tú que estás menos metido, el top 7, que es el del que va al mundial, de 73, ahora mismo está en 470 de total. Ya. El top 7 de menos 101, que es mi categoría, el corte va a estar en 450. 440, 450. El 7, ¿eh? O sea, se llevan 30 kilos de diferencia, categorías que están a 3 categorías de diferencia la una de la otra, por debajo. Es locura, tío. Es una locura. Así que, bueno, luego ese día pues nos fuimos a zumbar una pizza por la noche, satisfechos con nuestras platitas. Muy bien. O sea, fuimos a un italiano en Bélgica, pero la verdad que buena opción. Sí. Pero bueno, creo que en general creo que la competición estuvo muy bien organizada. Sí que es verdad que el primer día hubo muchísimo retraso, pero como tal, el material que hay allí, lo bien que está montado todo para los atletas, para que salgan, para que tal, para que cual. O sea, a mi experiencia como atleta fue una competición muy larga, eso sí que es verdad, mucho tiempo entre intentos, eso fue lo peor, yo creo, te diría que de la competición, pero luego como tal se nota que aquí le ponen dinero al asunto y que el material es una barbaridad y te encuentras muy cómodo. Muy profesional. O sea, Muy profesional. Sí que siento que hay grupos grandes que yo entiendo que quizá por eficiencia no los parten en 2 o para no acabar a las 1000. Las competiciones de lifting son grandes, pero un grupo de 13 personas, coño, cortarlo en 2. Que hayas 10 minutos de descanso entre medias, ¿no? 14. 14 o más, tío. o Es más, que más, sí. son 13 atletas, eran 2 minutos por atleta. Es que Es que 13 atletas en mi categoría. Es que había 13
en el grupo 1 sí, que sí. y 7 en el grupo 2. Yo no entiendo por qué nos cambiaron al grupo 1. Ya, yo tampoco. O sea, pensar que son 20 minutos entre levantamientos, una salvajada, te da tiempo a hacer otro calentamiento, otra aproximación en la zona de calentamiento, y hablamos de competiciones de 5 horas. 5 horas compitiendo. Lógicamente hay descansos, desconectas, tal. comes, pero son 5 horas. El caso es que la competición fue muy profesional. Si nos tenemos que quejar de algo, aparte de la duración, fue en esta competición del tema de los podios. Por lo visto, al final esta competición es el nacional belga y era hacer podium. Aunque tú hayas hecho el viaje hasta Bélgica, hayas pagado la inscripción de la competición, hayas competido y hayas ganado, tú no tienes derecho a podium por kilos. Hicieron un podio internacional que va por puntos RIS, que es la relación directa entre peso corporal y kilos levantados, pero si tú habías ganado tu categoría, pongamos que has ganado menos 94, no subes al podio. Suben al podio los 3 atletas belgas con mayor total. Y eso es una mierda. Porque al final, por ejemplo, en España la SL hace un top nacional y top internacional, pero ambos bajo la misma fórmula, o total, o porcentajes, o lo que coño sea. Pero al final, Claro, si tienen alguien medalla, se pega claro. el viaje a la competición, pues por lo menos un reconocimiento. Que no donación, literalmente un papel, que era un descuento de 20 euros para uno de la marca, de los sponsors. Es patético. Eso es muy triste. Entonces, eso es lo que con peor sabor de boca nos deja en la competición, el hecho de que al final tú esperas un reconocimiento después de tu competición y más si estás orgulloso de ella, pero en general, en aspectos generales, la competición muy bien, o sea, muy profesional, el backstage estaba muy bien, era amplio, teníamos estructura de sobra, bueno, al menos en mi categoría, la de Pablo no sé si tantos, a lo mejor no, pero muy bien, Sí, sí, sí. muy contento. No hubo problema por material de ningún tipo. Así que, bueno, luego Bélgica nos está gustando una barbaridad. Ahora que hemos acabado la competición, Bélgica la verdad que es precioso y estamos disfrutando un montón el viaje. Así que... Claro, eso fue el domingo. El lunes nos pegamos, que fue ayer, nos pegamos el día de turismo entero. Mira, me cago en Total. su putísima estampa y en la suya. ¿Por o sea, qué? 30.000 pasos dimos y yo probablemente tenga el dedo roto. Son unos putos cabrones. Y ya me acuerdo que nos íbamos ya y me decía Luis, espérate. Vamos a ver, falta ver el ayuntamiento, ¿sabes? Y yo, tío, ya Y arrastrándome, estaba tapado en obras. cojeando mi dedo morado y el puto ayuntamiento tapado, tío. Es que de verdad, o sea, Claro, ese día fuimos, por resumir un poco, vimos por la mañana Amberes, increíble. Luego nos fuimos a Brujas, muy bonito. Y terminamos en Gante. Que nos que es flipó. lo mejor. Nos flipó Gante. Cenamos genial. Juan se queja, pero le flipó la cena. Hostia, la cena, Una la barbaridad. verdad que sí. Carne asada con patatas y hoy nos hemos pegado un entreno brutal, todos juntos. De la Salvo manera- Juan, que claro, no podía hacer press de pierna, Por lo que sea. por lo que sea. Pero ha sido increíble. Yo hoy he y- dormido bien. Ha sido el primer día que he dormido bien. Bueno, ayer no dormiste tampoco mal. Ayer no dormí mal. Ya vas recuperando un poco. Así que voy poco a poco recuperándome. Regenerándote. Ya, el jueves, por cierto, chicos, si estáis interesados, tengo ya cita para que me traigan la muela. Así que ya se acaba esta mierda. Así que, bueno, como resumen de la competición, creo que ha estado súper guay. Vamos a, si queréis, con las preguntas de la comunidad. Vale, Venga. cerramos por aquí. Mira. La de Olga ya la estoy- contestamos, la he Sí, quitado. Perfecto. La he quitado porque ya la contestamos. Ah, vale. Pues vamos a Me acordé de poner el audio de Olga. Vale. Las tengo aquí copiadas, así que no sé quién hizo la pregunta, pero, pues bueno, entonces, anónimo de momento. Mi pregunta. ¿Cómo gestionáis que el progreso no sea lineal y que a veces pasen meses hasta que obtengáis un nuevo PR en movimientos como el Muscle Up? ¿Os hace cuestionaros si vuestra planificación es la adecuada? ¿Quién quiere empezar con esta? Si quieres, arranco yo. Venga. Cuando ya llevas cierto tiempo entrenando, hay que asumir que no todos los bloques vas a mejorar. Ya no sea un movimiento u otro, sino que es normal que haya bloques en los que no haya un progreso que tú veas claro. Muchas veces va a haber movimientos, y más en street lifting, con lo complejo que es a nivel de programación de intentar cuadrar todas las intensidades, cargas y todas las variables que envuelven la programación del entreno, con que se vea luego reflejado en que todos los movimientos avancen al mismo ritmo. Yo he tenido bloques en los que me he centrado más en unos y en otros, y lo que te recomiendo es que asumas que esto es así, que cuanto antes lo asumas mucho mejor, porque yo al principio también me frustraba un poco, pero tienes que entender que va a haber bloques en los que no vas a mejorar. O sea, va a haber bloques que va a haber movimientos que se te estanquen y que poco a poco vas a ir viendo el progreso con el paso del tiempo. Es paciencia y sobre todo con el Muscle Up, por ejemplo, que has comentado,
que es un movimiento que hay que echar el doble de paciencia porque tarda mucho en generarse ciertas adaptaciones y que al final pues se lleva mucha fatiga. A no ser que lo entrenes de forma prioritaria, es verdad que el más se le has puesto un poquito más y hay que darle a veces un poquito más de mimo para que vaya mejor. Así que no te frustres, es mi consejo, y asume que va a haber periodos en los que esté un poquito más estancado, pero que al final, dándole vueltas al entreno y disfrutando de ello y siguiendo hacia adelante, se acaba mejorando 100%. Eso es. Yo, como mi respuesta es muy similar a la de Pablo, mi consejo va a ser que disfrutes del proceso. O sea, obviamente a todos nos gusta progresar, pero hay que entender que muchas veces es mucho más entretenido o mucho más disfrutable el camino que nosotros construimos hasta conseguir ese PR, y lo hace más gratificante que tratar de buscar esa inmediatez. Al final es un deporte que es una carrera de largo plazo, es una maratón, no es un sprint. Entonces, disfruta el proceso porque el proceso es muy largo. Y quien llega lejos en esto es aquel que entiende esa parte del juego. Y luego dices otra cosa, me acuerdo aquí, os hace cuestionar si vuestra planificación es la adecuada. No sé si, como la pregunta es aleatoria, tampoco sé si te entrenas de forma autodidacta, tienes entrenador y demás, pero al final, si estás en manos de alguien, estás en manos de alguien en quien confías. Entonces, esa persona seguramente tenga en cuenta, si es un buen entrenador, tendrá en cuenta las variables que rodean el entrenamiento, no solo el entrenamiento, sino la fatiga, tu día a día, todo. Entonces, si al final estás contratando, pagando a alguien para que te lleve el entrenamiento, la mejor forma de progresar, te lo voy a decir, es no cuestiones lo que te pone si al final estás haciendo en esa persona. Lo que esa persona te ponga es porque cree y sabe que es lo mejor para ti. Entonces, sigue con ello y disfrútalo. Yo por añadir algo diría justamente eso, pero en otro sentido, es que no cuestiones, sino que analices. Porque al final hay un montón de cosas que van a influir en tu rendimiento entrenando y por tanto tienes que analizar si han cambiado esas otras variables. Entonces analiza todas las variables, ver si son las mismas que en otros bloques y simplemente analizar, oye, he estado mejor en la semana 4, he tenido mejor rendimiento, luego en la semana 5 cayó. Por ejemplo, Pablo ha visto que igual un picking más corto le puede beneficiar mejor porque igual si no ya se le pasa el punto. Entonces tienes que analizar un poco todo y sacar conclusiones, pero no como tal cuestionarte. Muy bueno. Pasamos con la siguiente pregunta. Al final las preguntas las vamos a ir contestando, ¿vale? Por orden. Es decir, la gente que primero puso sus preguntas, pues son las preguntas que primero contestamos. Lo digo por la siguiente pregunta. Mi pregunta: ¿cuánto pre-workout, cafeína / droga tomar para una competición y en qué orden? Creo directamente que esta pregunta se la podemos dejar a Luis y que la conteste él. Sí. A ver. ¿Cómo gestionar la cafeína, básicamente? Bueno, lo primero, hay un principio básico que es no cambies nada para un día importante. Porque a un cliente me preguntó hace poco, ¿tomo café o tomo Monster? Le dije, lo que suelas tomar. Entonces, ¿cuánta cafeína tomar? La que te siente bien. Tienes que tener en cuenta que en una competición tu cortisol, tus niveles de estrés pueden aumentar y por tanto quizá una dosis menor te afecte más y te pueda perjudicar. Entonces, simplemente con respecto a la cafeína, valora en base a lo que tomes y ajusta en base a tus sensaciones. Lo de droga, bueno, la cafeína se puede considerar una droga, el azúcar también, entonces no voy a responder a eso, pero bueno, no entiendo muy bien. Sí. ¿Y en qué orden? Bueno, pre-workout, es que claro, ¿con droga a qué se refiere? No, sí, en general eso. Pre-workout, droga. Cafeína, pre-workout. ¿Y en qué orden? Bueno, yo simplemente, si hablamos de deportes de fuerza, pues antes del primer levantamiento efectivo, ya sea en una competición entrenando, pues unos 30 minutos, 45 minutos, la cafeína hace efecto a los 40 minutos el pico máximo, a los 20 ya empieza a hacer efecto, entonces media hora o 40 minutos antes de un levantamiento importante, tomar la primera dosis y luego ir valorando si tienes más levantamientos en el entrenamiento o en la competición, donde puede haber otra vez bajada de rendimiento y convenga incluir un poquito más. Por ejemplo, Juan y Pablo pues tomaban 30 minutos antes de empezar la competición, Bueno, y luego hacéis... yo no pude. Pablo 5 minutos antes. Y luego hacéis, es una competición de 5 horas, hacéis pues un par de tomas más durante la competición. Y en powerlifting, por ejemplo, yo recomiendo pues media hora antes de la sentadilla, más o menos 40 minutos, y luego pues tomar en la banca para el peso muerto. Yo decir que hay gente a la que incluso no le llega a sentar bien hasta la cafeína. Lo realmente que pone la evidencia científica es que entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso corporal. De una misma toma. En una misma toma, claro. Pero si no te sienta bien, no te fuerces. O sea,
hay gente que no es respondedora o incluso que si toma más cafeína de la cuenta, A mí, por es un ejemplo, manojo de nervios y le sale fatal toda la competición. En plan, le da ansiedad y taquicardias. es dosis grande, porque una persona de 100 kilos podría llegar a tomar, según eso, 600 miligramos de golpe. De golpe. A mí me parece demasiado. Yo me movería más entre 2 y 3. Entre 1 y 3, entre 2 y 3. Uno sería, pues, una persona de 100 kilos, 100 miligramos. Yo con 100 miligramos, que son 2 cafés, ya tengo una activación muy grande. Hay personas más tranquilas, mucho más pesadas, que podrán tomar dosis mucho más grandes y otras que todo lo Y contrario. depende también de la habituación. Obvio. Claro, la tolerancia que tengas, por supuesto. Eso es. Siguiente pregunta. ¿Consideráis que se puede progresar, ¿consideráis que se puede mejorar en los 4 movimientos a la vez? Ya que estoy, ya la contesto yo. Sí se puede. O sea, al final, mientras una planificación esté bien estructurada y tengas, pues eso, lo que estamos hablando, desde cuenta de ciertas variables y demás y todo eso, sí es posible. También te voy a decir que muchas veces no se da. Quiero decir, a lo mejor muchas veces estás haciendo un bloque y progresas quizá en sentadilla y en fondos, o progresas en muscle up pero no en dominadas, ¿vale? Es decir, ¿se puede progresar los 4 a la vez? Sí, siempre y cuando estén bien estructurados, pero es normal y muchas veces pasa que quizá, pues, típica frase, ¿no? Este ha sido el bloque de los fondos, o este ha sido el bloque de las dominadas, y quizá tú no le estás dando una prioridad excesiva a ese movimiento, pero sencillamente ese bloque, pues, se siente mejor por el trabajo que llevas detrás, por que has bajado un poquito de peso, por lo que sea, y pues progresas más en ese movimiento, ¿vale? Pero por poder se puede. Incluso yo te diría algo más, y es que no es que a lo mejor no se esté dando, sino que el atleta no es capaz de ver que estás progresando en ese movimiento. Muchas veces, a lo mejor, yo por ejemplo, durante todo este tiempo trabajando con Víctor, en el Muscle Up yo veía que no estaba mejorando. Pero yo estaba entrenando y cada vez entrenaba con más volumen, cada vez entrenaba con intensidades a lo mejor que yo decía, hostia, estoy trabajando con muy pocos kilos, estoy trabajando a lo mejor un lemón con 12 minutos. Sí, pero ya es un lemón con 12 minutos. Yo eso no lo tenía en cuenta, tú solo te sueles fijar en los kilos. Y llegó el picking y un día que me encontraba bien, dije, hostia, si estoy para 27, tío. Y yo creía que no estaba mejorando el muscle up. O sea, tenéis que también tener en cuenta que vuestro entrenador sabe lo que os está poniendo y va a haber bloques en los que a lo mejor tenéis mayor volumen, mayor trabajo, y eso también hay que contarlo. Eso también, el trabajo está ahí. Yo lo que le decía a Juan, los 220 por 6 de sentadillas están en el cuerpo, chaval. O sea, el volumen que hacéis, el trabajo que hacéis, está ahí. No solo fijéis en si un bloque habéis hecho más kilos o menos kilos, que también, obviamente. Pero también hay partes que no se ven o que cuesta un poquito más verlas, que siguen ahí. Claro, yo añadiría que cuanto más principiante eres, más fácil es progresar en más movimientos en un mismo bloque. Cuanto más avanzado, más difícil es progresar en muchos a la vez, e incluso asumes tú mismo o decides que hay bloques donde hay una cosa donde no quieres directamente mejorarla Porque sabes que va a mejorar. para mejorarla en las otras, Claro. para ponerle más ahí. Porque al final tú puedes poner en el entrenamiento, pero para poner tienes que quitar de otro lado. No vale, voy a darle el doble de trabajo a la espalda y el resto de cosas igual. No. Si le das el doble de trabajo a algún lado, técnica, lo que sea, del otro lado vas a tener que quitar un poco. Porque el cuerpo no da para todo. Intercambio equivalente. Y luego lo que ha dicho Pablo. Yo, por ejemplo, bueno, si tiras una sentadilla, un bloque, 200 por 8, quizá la primera vez, o 200 por 3, lo que tires eso, igual la profundidad no es del todo correcta y en 2 o 3 bloques después o un año después tiras 200 por 4 según una rep más, pero con una profundidad ya mucho mejor. Entonces eso es Y ya un está el progreso progreso. muy grande. Ya está el progreso. Abrazad cada kilo. Llevamos 3 preguntas. ¿Y son 5 o llevamos 4? Llevamos 3 y son 5, eso es. Eran 2. Mi pregunta, ¿cómo gestionáis el estancamiento en un movimiento? ¿O qué frecuencia / importancia le darías a un movimiento que va muy atrasado al resto? Un poquito en relación también a la Sí, es en relación anterior. Yo, mira, la voy a contestar muy corto. Más no es mejor. Es decir, a veces pensamos que un movimiento más atrasado, voy a meterle más frecuencia a las dominadas, más frecuencia más el más tal, más volumen, más lo otro. No, quizás es precisamente que te estás pasando, o no tienes aún la capacidad de recuperarte del trabajo que estás haciendo. Sin ir más lejos, el muscle up, que lo hemos comentado un poco antes, es un ejercicio muy sensible a la fatiga, mucho. Entonces, quizá hay veces que incluso en un bloque te encuentras peor al final que al principio, pero porque llevas toda la carga de trabajo del bloque. Entonces, toda esa fatiga tú lo vas a notar a la hora de tener que tirar con explosividad. Entonces, probablemente cuando bajes la carga de trabajo o metas menos volumen de muscle up o una frecuencia menor, te encuentres incluso mejor, pero precisamente porque has restado, no porque has aumentado. Eso es. ¿Tú, Pablo, qué quieres decir?
¿La puedo leer otra vez? ¿Cómo gestionas el estancamiento? ¿Cómo tener estancamiento de movimiento? Bueno, es un poquito es muy similar a la que... Sí, es que son parecidas. Al final, como las he cogido por orden. Si un movimiento va muy atrasado con respecto al resto, sí que se pueden llegar a... Yo he llegado a hacer bloques específicos de, a lo mejor le doy un poquito menos de prioridad a los empujes, o por ejemplo hago un bloque de sentadilla en el que voy raw, porque yo sé que voy a mover menos kilos, eso me va a producir menos fatiga, le pongo un poquito menos de volumen y se le da un poquito más de prioridad a lo mejor al tirón, que me interesa más. Pues mira, haces un bloque un poquito más específico de tirón y ahí le das un poquito más de mismo, le das más trabajo y te va a responder mejor sí o sí. Yo voy a añadir una cosa y es que hay muchas veces que un movimiento va más atrasado que el resto porque quizá te gusta menos o seas peor. Entonces, cuando algo te gusta menos y eres peor, es bastante probable que no le pongas todo el foco al realizar lo que deberías. Entonces, tienes que mentalizarte de que ahí eres malo y de que cuando hagas eso no tienes que hacer más, como ha dicho Juan, sino igual lo que tienes que hacerlo es mejor, con más foco, con más energía e intentar pulir todos los detalles que tengas que pulir en ese movimiento. Mejor es mejor. Venga, vamos a la última y terminamos. Mi pregunta. ¿En qué rango de repeticiones consideráis óptimo entrenar para lifting los básicos? ¿Empiezo yo si queréis o queréis empezar alguno? Empezar vosotros. Vale. Yo aquí te voy a decir dos cosas. Lo primero es que al final, obviamente, compites a una repetición, no te vayas a 30, ¿vale? Es decir, trata de mantener un rango de repeticiones que sea lo más cercano posible a pues, lo más que represente lo mejor Específico, posible, sí. eso, que sea más específico. Pero sí que voy a añadir una cosa, y lo relaciono también sí que es directamente con temas de hipertrofia, ¿no? Que muchas veces es en la hipertrofia. Típica pregunta igual, ¿cuál es el mejor rango de repeticiones para progresar? ¿No? Está como el 6, 12, no sé qué, el más 20 es resistencia, menos de 6 es fuerza. Y no, eso no tiene, al final no tiene tanta relevancia. Tienes que intentar realizar un rango de repeticiones del cual tú consigas progresar semana a semana y sumarle kilos y te recuperes lo suficiente. Si tú estás con un rango de repeticiones al que no eres capaz de meterle kilos, o eres capaz de meterle kilos pero te genera una fatiga increíble y la semana siguiente no te has recuperado, ese no es tu rango de repeticiones. Todos al final tenemos un rango de repeticiones al que respondemos mejor o peor. Pero al final tenemos que buscar, porque las personas somos sistemas dinámicos complejos, hay un montón de cosas que intervienen en el entrenamiento, en nuestro día a día, el sueño, el trabajo, etcétera, muchas cosas, el estrés. Entonces, busca, o si tu entrenador se encargará él de hacerlo, busca ese rango de repeticiones que mejor se acomode a ti, que más se adapte a ti y que más cómodo estés. Me trago el ojo. Me emociono. Ahí está. Vale, Pablo. No, repeticiones consideras óptimo entrenar para lifting los básicos. Vale, yendo un poquito más a trabajo de ejemplo, durante la temporada tienes que intentar dividir el trabajo básico en distintos rangos de repeticiones. Esto a priori. Obviamente, la especificidad de la competición es la especificidad de la competición y se compita en un RM. Entonces, no tienes que dejar muy de lado las singles durante mucho tiempo. ¿No? Cuanto más cerca de la competición, más parecido a la competición. Más parecido. Principio es, básico. Principio básico. El principio de sobrecarga progresiva tiene que estar ahí. Y puedes jugar con los distintos rangos de repeticiones para no quemar balas, para resensibilizarte al estímulo de competición y, por ejemplo, fase de pretemporada. Un ejemplo muy sencillo que es lo que seguramente hagamos nosotros. Oye, subo un poquito más las repeticiones ahora, voy a repeticiones un poquito más altas, incluso hago variantes y busco resensibilizarme al estímulo de competición para volver a llegar a un pico más alto. Pero conforme voy avanzando durante la preparación, voy haciendo trabajo en un rango de repeticiones que se mueva entre 1 y yo te diría que 6-8. La mayor parte del tiempo va a ser entre 2-3 y 5-6, te diría, ¿vale? De hecho, incluso la mayor parte del tiempo en 4, por decir un número. Pero a partir de ahí ya puedes jugar y conforme te vayas acercando a la competición, puedes bajar el número de repeticiones y que cada vez se parezca más a lo que es el RM, que es la competición en sí. Y yo creo también que todos tenemos un rango de repeticiones como más confort. Sí. Por ejemplo, el mío es el 6. Yo a 6 repeticiones me siento muy cómodo. Y sí que es cierto que Pablo, lo que ha dicho Pablo, cuanto más cerca de la competición, más específico y más bajas el rango de repeticiones. Pero sí que es cierto que hay gente que, por lo menos yo lo aplico en según qué personas, que con ese rango más de repeticiones, más confort, se puede pautar un día secundario. Es decir, tú puedes estar yendo el día principal a menos repeticiones o tener una top set a 2-3 repeticiones
Pero sin embargo los back-off, por cómo va tu rendimiento y porque eso al final es un número en el que eres capaz de mantener mejor la sobrecarga progresiva, tienes back-off a 6 repeticiones, por ejemplo, o a 7. Y no porque estés cerca de competición quiere decir que todo ese trabajo tenga que ser de bajas repeticiones. Como ha dicho Pablo, al final se puede ir jugando, ¿no? con ese rango de repeticiones según qué días. Sí. Y si quieres que lo veamos más por movimientos, por ejemplo, el Muscle Up no te vas a mover a repeticiones tan altas como Eso con es. respecto a otros ejercicios. En el Muscle Up seguramente te muevas como mucho lo que más a 4, 5, si tienes alguna vez algún AMRAP o lo que sea, pero de normal no te vas a mover a muchas repeticiones. Lo dice el tío que ha hecho 12, ¿sabes? Claro, pero porque Después de competir, justo, después de competir, exactamente, claro. Exactamente, sí. Resensibilizarte. De normal, el Muscle Up es un movimiento muy técnico que responde muy bien a 1 o 2 repeticiones. claro, yo voy a hablar, porque yo compito en powerlifting, voy a hablar solo de la sentadilla. Y claro, lo primero que voy a decir es, cuanto mejor quieras ser en algo, la lógica te hace pensar que más veces tienes que realizarlo, pero cuanto más veces realices algo, más tienes que gestionar esa carga que tú estás dando. Por ejemplo, si tú comes una vez al día, vas a poder comer mucho más que si comes 5 veces. O mejor dicho, si comes 5 veces, no vas a poder comer lo mismo que si comes una. Entonces, yo te diría que si quieres mejorar la sentadilla, es bastante probable que si haces más veces sentadilla, las mejores más, pero también es cierto que la periodización es más compleja. Luego, los rangos de repeticiones se pueden establecer, como ha dicho Juan, para un día más bajos, para otro día medios, para otro día altos. Como ha dicho Pablo, no vas a trabajar, por ejemplo, en powerlifting, no voy a trabajar los mismos rangos de repeticiones una banca que un peso muerto. Una banca la puedo llevar a 10-12 repeticiones fácil y un peso muerto no lo voy a subir, un peso muerto convencional de 6, 7, 8, no, ahí no lo vamos a subir. Entonces, ¿qué más puedo comentar con respecto a esto? Luego que cada, bueno, esto ya lo he dicho, que cada movimiento tendrá al final sus repeticiones más óptimas y luego también importante, la zona de confort, también ojo, que hay powerlifters que más de 5 repes no que me canso. No, cierto. Hay veces que es bueno Más de incluso 5 cardio, Sí, más más de de 5, cinco, más de 3, claro. claro. Siempre va a ser bueno. llevar al cuerpo a diferentes zonas donde no esté adaptado, probablemente te exija más y te permita Adaptarte al final. adaptarte a nuevos estímulos y progresar en otras cosas. Eso es. Pues más que contestada, chicos. Pues muy bien. Oye, muy buen vídeo. Creo que ha quedado un vídeo muy chulo, hemos hecho un buen resumen. Bueno, deciros simplemente en momento spam del vídeo de meteos en la comunidad, habéis visto qué pedazo de preguntas están ahí, vais a aprender, vamos a decir cosas, comentadnos cosas, uniros y apareceréis en los vídeos porque... De hecho, Pablo ha comentado una cosa que ha hecho entre el segundo y tercer intento de dominadas, que probablemente esta semana compartamos ese truquete por la comunidad, que al final, entre tu segundo intento de dominadas, parecía que no entraba ni un solo kilo más y sencillamente con el truquete que ha hecho el del magnesio y un poquito de cambiar la disposición de los pies y los discos, rascamos una tercer intento que sería mejor que el segundo. O sea, al final, detalles técnicos, hay que hilar fino y muchas veces te dan ese plus que necesitas. Así que ahí tenemos los consejitos y nada, también seguid a Luis, ¿cómo es? @L_Álvarez_Nieto en Instagram. L_Álvarez.nieto. Vale, punto Nieto. Luis Pablo. Sí, que es Y interesante. yo, nada, pues gracias por invitarme, que no había dicho nada. Un placer. Gracias, chaval. Espero que hagamos más viajes juntos y disfrutemos de esto. Pues sí, que este deporte es chulísimo y la verdad que Final Rep está cogiendo mucha fuerza. Os pondremos al día, bueno, tenemos que hacer recap del Nacional en el siguiente episodio y también pues comentaremos un poquito el resto de Final Rep, que parece ser que va a ser un poco lo que marque ya el street lifting a nivel internacional. Eso es, a no ser que la coalición ASL y 12 países más peguen fuerte. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.